Chicos, buenas tardes compañeros con los que han podido bajar el día de hoy. Vamos a continuar con la capacitación de compras públicas. Hoy vamos a ver lo que es el aval presupuestario y el PAC. Bueno, buenas tardes con todos. Continuando con la presentación de planificación referente al aval presupuestario, solo les voy a explicar un poquito más operativamente cómo se tiene que realizar o plantear en el sistema. Ayer Dani ya les tocó el tema de la normativa. Lo importante que hay que considerar aquí es que antes de que tú emitas un firme, suscribas un contrato, debes tener certificación presupuestaria. Eso es lo más importante que te dice la norma. ¿Sí? Adicional está el instructivo de contratos avales, instructivo que tienes o puedes revisar en la marquesina del SIGEG o del Sistema de Administración Financiera, y te dice que si quieres obtener un aval por parte del ente rector para dar inicio a un proceso de contratación. Muy buenas tardes, disculpen, no hay audio. Explica los pasos a seguir para realizar el registro de la solicitud de avales. Esto es una herramienta para posteriormente realizar la ejecución de los contratos con la aprobación que realice el ente rector. Como les mencionó de ayer, para que les aprueben los avales, depende de los grupos de, si son gastos corrientes o gastos de inversión, gastos de inversión. Para emitir un aval, solo puedo hacer en los dos grupos: gastos no permanentes o inversión o gastos de capital. Y los gastos de capital o los gastos permanentes o gastos de inversión corresponden al grupo 73 y 77, que también les decía el daño. Los gastos de inversión tienen un tiempo de aprobación de 48 horas. Se aprueba aquí en la dirección financiera. Si son gastos de capital, estamos hablando del grupo 84. Bien. El grupo 84, el tiempo de aprobación es determinado por el ente rector de las finanzas públicas. Razón por la cual cuando solicitan avales con grupo 84 tienden a tardar un poco más, porque el control lo tiene el ente rector de las finanzas públicas. Ahora, ¿qué les voy a validar yo cuando ingrese la solicitud de aval al SAMU? Gracias. Cuando ingrese la información o cuando ingrese la solicitud de aval a la dirección financiera, lo que van a entregar ustedes es el memorando del área de cliente, la solicitud de emisión de aval a la máxima autoridad. Esta solicitud de aval de la máxima autoridad la hace planificación. Una vez que la máxima autoridad apruebe ese aval, yo procedo a generar ese aval. Si no tiene la aprobación de la máxima autoridad, no puedo generar ese aval. Una vez que está aprobado, recién procedo a plantear en el SIGEG. También hay que considerar que para plantear en el SIGEG yo necesito anexo al aval cierta información que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Vuelvo a repetir, el grupo 84 tiene aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Adicional, tienen que considerar que en toda esa información tiene que estar especificado el geográfico, como les hablaban ayer en planificación. No vale, no vale. Esta información de los grupos, ¿dónde se encuentra? Puedes encontrar en el certificado presupuestario, en el catálogo de bienes, en el catálogo de cuentas contables. Ya. Cuando solicitan un aval presupuestario, necesito que adjunten anexos. Términos de referencia, especificaciones técnicas. ¿Alguien se acuerda dónde usaban términos de referencia y dónde utilizaban o cuándo utilizaban especificaciones técnicas? En obras de vida, las especificaciones. Ya. Deberes en consultoría y se. Ya. Ayer también Daniel les explicaba que planificación emite un formulario, se llama formulario de aval, al igual que la CEPAP, que son los fondos en sí. ¿Ya? Esta es la estructura que se me
despliega a mí en el sistema de administración financiera cuando voy a plantear un aval. ¿Por qué necesito los términos de referencia o las especificaciones técnicas? Porque dentro del sistema, dentro de la plataforma, yo necesito establecer si es un contrato, si es catálogo electrónico, porque tengo que detallarlo en la plataforma. Si ustedes ven, tiene una serie de iconos que hay que ir llenando, razón por la cual necesito los términos de referencia, las especificaciones técnicas, el formulario de aval y la CEPAC que me valida a mí que tiene los fondos necesarios para la emisión del aval. ¿Ya? Entonces, se detalla aquí el proyecto, donde dice descripción, está haciendo referencia, no se puede ver, pero aquí hace referencia al nombre del proyecto de inversión que ayer dijo Daniel, el tipo, si es contrato, si es un contrato, se clasifica de una forma, si es un servicio, tiene una clasificación, si es un bien, tiene otra clasificación. Entonces, todo eso hay que ir analizando y llenando poco a poco. Basados en la información, obviamente, que ustedes me dan. Al igual necesito saber el plazo de ejecución, porque también tiene una vinculación con el CERCOP. Y si no asocia al CERCOP, no le permite a compras públicas también realizar su adjudicación. Esto es un ejemplo de cómo está planteado en el sistema un aval. Miren, aquí pueden ver cuando es un bien, aquí se puede ver que es bien, que es nuevo, por lo general siempre va a ser bien, ¿ya? Los valores, el número de memorando con el que solicitan, y aparte, una vez que creas, esta es la cabecera, y luego tienes que colocar el ítem presupuestario, la actividad del proyecto. En nuestro caso siempre va a ser 55, que es lo que nos asignado el Ministerio de Finanzas, el número de programa, que es el 55, proyecto 2, actividad 1, el ítem presupuestario. Importante también van aquí los geográficos, la fuente de financiamiento que les había dicho finanzas, que les había dicho Daniel ayer, que la 202 corresponde a inversión y 001 a recursos fiscales. El organismo correlativo igual nos asigna el Ministerio de Economía y Finanzas. Como ven, IVA ya no estamos utilizando, entonces solamente se ingresan los valores subtotales. Ya se quedó. Eso es en referencia a lo que son los avales. En resumen, un aval yo solicito cuando voy a ejecutar un gasto de inversión. Yo tengo una pregunta de parte de Física. O si puedes hacer una explicación sobre a qué conlleva el grupo 84 y te dice que desconocen que conlleva y ese término, por favor. Grupo 84 se refiere exclusivamente a bienes. Son gastos de capital y todo el grupo 84 son los bienes en general, un activo. No sé si me hice entender. ¿Sí? No. Estos son los activos. Bienes. La maquinaria, los microscopios que tienen, los equipos, las computadoras, eso es el grupo 84. Maquinaria, para el caso del servicio. Equipos, computadoras, el televisor, esos son bienes. Que están en el grupo 84, gastos de capital. Y los de gastos de inversión, la 73. Eso es inversión, pertenece a gastos de inversión porque va atado al proyecto. Gastos de corriente son los que ayer decía Dani, que son las erogaciones de dinero que hace la institución para su normal funcionamiento, mientras que gastos de inversión corresponde a un proyecto. Sí, el proyecto se llama ampliación de cobertura, fortalecimiento de los servicios de medicina legal y ciencias forenses en el territorio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para gasto corriente yo necesito emitir una certificación presupuestaria. Nuevamente, la normativa me dice que ninguna entidad o organismo público puede contraer compromisos, celebrar contratos,
ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión respectiva de la certificación presupuestaria. De todo lo que está en la normativa es lo más importante. Sí. Ya. ¿Qué necesito yo que describan en el memorando para solicitar una certificación presupuestaria? Nace con la CEPAP, el memorando de solicitud de la certificación CEPAP, la respuesta que les emite planificación. Además, hay que detallar el objeto del contrato, la orden de compra, el catálogo electrónico, etcétera, el ejercicio fiscal 2024, el valor, el ítem, y si tienen conocimiento ya, el geográfico lo podrían también adicionar. Y también les adjuntan, no adjuntan, den a esa pequeña tabla donde ponen la descripción nuevamente del servicio, el ejercicio fiscal. Si es que es del año anterior, pues hay que especificar del año anterior. Si ustedes solicitan una certificación del año anterior, hay que adjuntar un informe indicando por qué no ejecutaron ese pago. ¿Sí? El ítem presupuestario, el geográfico y el valor. Eso tiene que ir en la descripción del memorando. Los anexos que debo incluir en el memorando. Adjunto al tipo tienen que anexar la CEPAP, términos de referencia, especificaciones técnicas, términos de referencia o especificaciones técnicas de estudio de mercado. Porque al igual que al realizar ingresar la información para el aval, para ingresar la información en la certificación presupuestaria, yo tengo que llenar ciertos campos, razón por la cual necesito saber el tipo de proceso, el plazo de ejecución, si es un bien, un servicio y un valor. Entonces, esas son las ventanas que se me despliegan a mí al momento de llenar una certificación presupuestaria. Si es un contrato de arrastre, pues se señalará contrato de arrastre. Si es un gasto sin contrato, significa que son órdenes de compra en firmas cuantías. También tengo que saber si es un bien y servicio, porque en la certificación presupuestaria, OGA significa que es un servicio. Si es un bien o inventario, tiene clasificación B y E. ¿Ya? Adicional, tipo de documento, comprobantes administrativos que siempre va, clase de documento de respaldo, hay que elegir si es un contrato de obra, servicio, contrato complementario, y todo lo que está detallado. ¿Sí? Razón por la cual es necesario que apunten la información que les estoy solicitando. Eso es lo que se refiere a certificación presupuestaria. ¿Se quedó? María ahí se quedó pasmada. Ya. Cuando son certificaciones presupuestarias con varios ítems, hay que agruparlos. No puedo emitir una certificación presupuestaria con clasificación OGA y con BI al mismo tiempo, razón por la cual yo voy a agrupar bienes y inventarios y bienes sujetos a control en una certificación presupuestaria, servicios en otra. ¿Ya? Por esa razón se le solicita que se emita una factura por bienes, inventarios y bienes sujetos a control y otra factura por el servicio. Va a haber casos en particular que se pida una factura adicional, que nos pasó el año anterior con campamentos, por la adquisición de campamentos, que era algo, es un inmueble únicamente. Como por ejemplo los bienes e inventarios sujetos a control, están catalogados con grupo 5308, que significa que son inventarios. 5314, bienes sujetos a control, y 84, bienes. Si es que fuera en un aval, sería 7308, 7314 y obviamente 84. En el caso de servicios, 5304 y 7304. Por ejemplo, servicio, estos casos se dan en los mantenimientos de vehículos, porque tienen los repuestos y accesorios y el servicio aparte. ¿Sí? Ya. Cuando yo voy a solicitar una convalidación de certificación presupuestaria, porque no es actualización, es convalidación. Significa que yo el año anterior ya tenía una certificación presupuestaria para un proceso determinado que posiblemente pude haber empezado a cancelar el año anterior o a realizar los pagos del año anterior o no. ¿Qué información debes de escribir? Pues yo detallo toda la información correspondiente a la certificación 2023. Determinar o informar si es un contrato, un orden de compra, el número, el objeto,
detallar la delegación del administrador y obviamente detallar toda la información correspondiente a la nueva CEPAP del 2024. Me había olvidado de comentarles que los memorandos de solicitud de certificación y convalidación van a estar en la plataforma. Para convalidar la certificación presupuestaria también necesito que detallen el valor y para qué periodo es, obviamente para el ejercicio fiscal 2024. ¿Ya? Y posterior ustedes proceden a solicito que se emita la convalidación de certificación presupuestaria por el valor de tanto para el ejercicio fiscal 2024. Es súper sencillo pedir una convalidación. Hay puntos a considerar que ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Qué tienen que anexar? La convalidación. Sí, porque tú eres la administradora del contrato. Dentro de los anexos del año 2023, ¿qué tengo que incluir? La certificación presupuestaria, el compromiso que a veces me solicitan que les envíe por correo, el contrato, la orden de compra y un informe. Del año 2024, la certificación CEPAP. Les voy a explicar qué tiene que incluir el informe. Ya, cuando yo solicito una convalidación de certificación presupuestaria, si ya he ejecutado, los pagos el año anterior, yo voy a hacer una tabla y voy a detallar valor del contrato, valor ejecutado número 1, valor ejecutado número 2. Es un ejemplo. Si ustedes quieren, pueden poner pago 1, pago 2 o la fecha en la que ejecutaron los pagos. Sumo todo y al final detallo. Valores pagados a la fecha, 31 de diciembre, por decirlo así. Son $15,000. Yo tengo que restar lo ya pagado de del valor total del contrato, perdón, valor subtotal, porque nos estamos manejando con subtotales. ¿Qué valor tengo que solicitar a convalidar? $16,000. Independientemente de que ustedes el servicio sea únicamente de 3,236,56 mensual, ¿qué tengo que convalidar? Este valor, porque el contrato no puede quedarse sin fondos. Sí, entonces, por favor, si tienen alguna duda, o sea, pueden preguntar, no hay ningún problema, porque si esto no está bien, yo les voy a devolver, porque no puedo dejar el contrato sin fondos. Eso me dice la norma. ¿Ya? A ver, también iba a tocar un poco de certificación presupuestaria plurianual. Cuando ustedes solicitan una certificación presupuestaria, es certificación presupuestaria, ya se entiende que es anual. No es necesario que pongan certificación presupuestaria anual, porque certificación presupuestaria es anual. Cuando yo necesito certificar para posteriores años, yo voy a solicitar una certificación presupuestaria plurianual, que implica un precompromiso al techo presupuestario disponible de los siguientes años, iniciando por el año actual o el inmediato siguiente. ¿Qué necesito que detalle? Igual que la certificación, igual que la convalidación, la CEPAP, año vigente, el objeto de contratación, la orden de compra, el catálogo electrónico, el valor, y van a detallar un cuadro en el que pongan la descripción, el ítem, el valor de la certificación presupuestaria, si es que necesitan, por ejemplo, valor certificación presupuestaria 2023, vota como el suyo. Valor certificación plurianual 2025, ¿no? O 2026 o 2027, de acuerdo a la necesidad de su proceso. ¿Alguna pregunta? Una consideración más. Cuando ustedes solicitan una certificación, perdón, cuando ustedes solicitan un aval, no es necesario que pongan solicitud de aval y certificación presupuestaria. Ayer ya les explicó Dani que el aval es una herramienta para obtener la certificación presupuestaria por ser de gasto corriente, ya que el gasto corriente está administrado por el Ministerio de Finanzas, el gasto de inversión, perdón, está administrado por el Ministerio de Finanzas. Entonces, simplemente hay que detallar solicitud de aval presupuestario. Nada más. Una pregunta, o sea, ya van a haber dos solicitudes, una por aval y una por... No, a ver, no. Ayer el Dani explicaba la solicitud sí, te voy a explicar lo que digo. La solicitud de aval es una herramienta para posterior emitir la certificación. Yo solicito el aval y automáticamente sale la certificación presupuestaria.
No necesitas hacer dos pedidos. Con que solicites el aval, se emite la certificación presupuestaria. O sea, que seríamos pedir solicitud de aval y Y certificación. Solo solicitud de aval presupuestario. No, y otra es solicitud de certificación presupuestaria. No. Porque el anexo, lo que damos de No. que es un anexo nada más. Pero es que necesitamos de la autorización del general de para aval, la y en aval. la solicitud ya no debe poner solicitud de aval, porque eso ya lo hacemos. Y otra cosa, nosotros cuando solicitamos el aval, nosotros, o sea, a mí me explicaron, ¿no?, que teníamos que subir todas las fases preparatorias en el como Cuando anexo. solicitas Sí. aval. Y ahorita solo me dices que el estudio de mercado, especificaciones o términos, porque subimos todo. Y si algo faltaba, nos falta esto, falta esto. No, porque a mí cuando me solicitas aval, lo único que tengo es el formulario del aval, la CEPAP, los términos de referencia o especificaciones técnicas y el estudio de mercado. Porque se supone que se hace un solo documento para planificación Y otro para la máxima autoridad. Ajá. Pero planificación permite. Claro, es que no, es que nosotros desde la coordinación hacemos un solo documento, ¿por cierto? Solicitud de aval y CP, ¿ya? Y ahí adjuntamos todo, generación de necesidad, catálogo, estado de gobierno, todo. No, porque a mí solo me llega, bueno, lo que yo reviso es CEPAP, términos de referencia, especificaciones técnicas, estudio de mercado y el aval que se adjunta a planificación. Eso hay que arreglar. Entonces tal vez planificación se necesita los demás. Debe ser capaz. Ya, gracias. ¿Algo más? Esa es la certificación del plan anual de compras. El plan anual de compras. Ya, la certificación PAC nos ayuda a determinar la existencia de nuestra adquisición en el plan anual de compras, el mismo que se debe publicar hasta el 15 de enero de cada año, que es la recopilación de todas las adquisiciones, es la recopilación de todas las adquisiciones de la institución. Es importante señalar que en el PAC solamente las últimas cuantías recurrentes deben también incluirse, que serán certificados. Ejemplo, el consumo de combustible. El proceso de contratación será procesado sin su certificación PAC, a menos que tenga la condición antes señalada, que sea no sea una ínfima cantidad de PAC. ¿Cómo solicita la certificación PAC? Mediante un memorando mediante equipo a la coordinación administrativa financiera, que debe contener mi solicitud de PAC. Aquí ya van todos los documentos de la etapa preparatoria. ¿En cuánto tiempo me entregan mi certificación PAC? En 24 a 48 horas, dependiendo del objeto de contratación. ¿Por qué esto? Porque cuando yo solicito a la coordinación administrativa financiera, se valida en el PAC, y si no está en el PAC o se va a realizar alguna reforma, sea de cuatrimestre, de valor, alguna especificación, algún cambio en el objeto de contratación, nosotros realizamos un documento hacia la coordinación jurídica para que elaboren una resolución de reforma al PAC. Y con esa resolución que se nos devuelve, nosotros modificamos el PAC en el SOCE y a su vez emitimos la certificación del PAC. Si no existe ninguna novedad y se encuentra en el PAC, simplemente ya va directo a la certificación PAC. Y este es un ejemplo del documento como se emite. En la certificación del PAC siempre consta la captura de pantalla de lo que señala el PAC publicado en el SOCE. El autorizador del gasto, una vez obtenida la certificación PAC, podrá solicitar el inicio del procedimiento de contratación a través del
sistema de gestión documental dirigido a la coordinación administrativa financiera, y a través de la unidad de compras públicas, la dirección administrativa se dará el trámite pertinente. La solicitud de autorización de gasto e inicio de procedimiento de contratación debe ser elaborada considerando los modelos que ya van a estar en la intranet. Este es uno de los modelos que prácticamente contiene los antecedentes que van en sus términos de referencia especificaciones técnicas de la documentación que ya se elaboró, como certificación CAT, PAC, certificación presupuestaria, todos los documentos antecedentes que respaldo de nuestra contratación. Aquí nos indica un poquito el artículo 35, el tema de la suscripción de los documentos electrónicamente, que los servidores encargados de hacer el control previo, el pago, los auditores de la Contraloría General del Estado, o cualquier servidor público, en ningún caso podrá exigir la impresión de documentos que tengan firmas electrónicas. Una vez impresos, pierden su validez. Los expedientes de contratación deben ser entregados a la coordinación administrativa financiera de la siguiente manera. Hasta que esté ya en funcionamiento el repositorio, seguirán siendo los expedientes entregados de manera física y en un sitio. La documentación que se genere en la fase preparatoria debe constar en el expediente de forma impresa y con firmas electrónicas, no escaneadas. Cari. Es importante hacer varias decisiones. Quede súper claro el tema, porque sí va a ser luego para todos este tema del manejo digital de los expedientes. ¿Sí? A ver, primero dejar súper claro y quiero que esto quede bien entendido, es que las últimas cuantías que estén planificadas en el PAC inicial se van a reflejar en el PAC. ¿Sí? Entonces todas las áreas tienen que revisar su PAC para pedir la certificación al PAC de una ínfima cuantía que esté en el PAC desde el inicio. ¿Sí? Si es que yo, de mi ínfima cuantía que está en mi PAC, y por lo tanto va a reflejarse en el PAC, le hago el cambio, ya sea en aumento de presupuesto, me faltaron $100, o le quito, o cambió el objeto de contratación, o cualquier cosa, eso ya va con reforma al PAC y certificación PAC después. ¿Sí? Todas las íntimas que no sean recurrentes después de que salió el PAC inicial y el PAC inicial, y esa íntima no es recurrente y no estuvo planificada, esa íntima no requiere certificación al PAC, y si le cambian, tampoco reforma. ¿Sí? Eso quiero que esté súper claro. Por ejemplo, nosotros como administrativos manejamos el contrato de combustible, entonces esa es una ínfima cuantía que va a estar desde el PAP inicial y por lo tanto se va a reflejar en el PAC. Entonces esa necesita reforma al PAC, pero si yo le quito presupuesto o algo pasó y le reformo, ya necesita reforma en el PAC. Reforma en eso, tengo una duda de eso. Será solo eso en el caso de las víctimas. Los procesos grandes obviamente se manejarán como hasta ahora, hasta ahora lo he estado haciendo. Le reforman algo, va a reformar PAC, reformas PAC, certificación. ¿Sí? Esta novedad de las últimas cuantías desde este año por la reforma que hubo al reglamento a la ley orgánica de contratación pública. No, justo eso. Sí, entonces eso es súper importante que lo tomen en cuenta. El tema también, desde el año anterior, pero recién lo vamos a implementar este año, la norma dice que ya no se puede exigir impresión, o sea, que los pagos vengan en físico y que de hecho ningún expediente de contratación se entrega en físico, solamente de manera digital. Y ahí hay que considerar que los documentos digitales válidos son aquellos que se suben o sea, que nosotros los guardamos con firmas electrónicas. No quiere decir que yo escaneo un documento y le guardo. El momento que yo escaneo un documento y guardo en un CD, en un PDF o en la computadora, ese documento ya pierde validez. Los documentos
son válidas únicamente cuando se bajan con la firma electrónica y se guardan. Solo eso es válido. Entonces, desde este año, nosotros ya vamos a implementar ese sistema, pero ahí involucra el trabajo de cada responsable de cada fase, ¿sí? El responsable de la fase preparatoria que termina aquí, porque aquí, con la notificación de la certificación al PAC, usted ya pueden pedir el inicio de los procesos. Ahí termina la fase preparatoria. Entonces, mientras nos van a ingresar el expediente físico y tienen que apuntar un CD, ¿sí? En ese CD tiene que estar toda la documentación de la fase preparatoria con firmas electrónicas, no escaneados y guardados, con firmas electrónicas. A este efecto se ha elaborado un índice de contenido de toda la documentación que debe ser guardada en el CD con firmas electrónicas. Sí, justo es el que está aquí, pero por un error mío yo no le envié a Karina el archivo para que pueda publicar, para que pueda reflejar. Pero estos van a estar publicados igual en la página intranet. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan que el responsable de entregar el expediente físico y el CD, o sea, ese índice de contenido va a tener tiene que tener la firma del analista administrativo de cada coordinación técnica y de su jefe inmediato. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante porque ahorita vamos a manejarnos el físico y el digital. Nosotros hemos pedido a la Dirección de Tecnologías de la Información que elabore un repositorio de información. Ellos se van a demorar aproximadamente de 3 a 4 meses en diseñarlo y después ya no va a haber nada de papel. Todo se va a cargar en el repositorio y por cada persona responsable de cada fase. En la fase precontractual ya la maneja el área de compras públicas. Los analistas serán los responsables de guardar toda la información de esa fase en el CD para entregarla al administrador. Y lo propio tendrá que hacer el administrador para solicitar el pago. Para cada fase se ha diseñado el índice de contenido, ¿sí? Donde ya está explicado todos los documentos y también ahí, si es que hay un documento nuevo o pasa alguna particularidad en su proceso, todo igual tiene que guardarse. Todo. Cuando ustedes tengan... Respecto a eso que dice que ahora todo va a estar dado. Y en el caso de que ustedes como parte financiera nos envían a cambiar acá, dentro digamos, del acto de entrega de recepción, ¿cómo vamos a hacer ese manejo de, porque ustedes, o sea, cuando hacemos generación de la necesidad o términos de referencia, a veces usted como parte financiera y jurídico, el doctor Peñate, revisan esos documentos. Esta parte también se tiene que colocar como revisión para que nosotros como generadores, con base en eso, hacemos los cambios y las modificaciones en el documento. O cuando nosotros hacemos el acto de entrega de recepción y no sé, Lore nos dice que hay algún decimal que no está bien colocado y que tenemos que hacer. ¿Cómo se va a manejar esa comunicación? A ver, los informes de necesidad, los estudios y los TDRs tienen una revisión previa por parte del jurídico y de la coordinación administrativa financiera. A veces, sin embargo, a pesar de que pasan esos dos filtros al momento de que llegan al analista de contratación, puede ser que haga alguna observación. Puede ser. ¿Sí? En ese caso, tendrán que elaborar nuevamente el documento, firmarlo nuevamente y volverlo a cargar en el CD y hacer un alcance a la solicitud de proceso y también guardarla en el CD. Vamos a manejarnos con CDs hasta que el TIC termine de diseñar este repositorio digital y nosotros ya le hemos solicitado con todos los parámetros de seguridad que se necesita para que la información no se pierda. ¿Sí? Entonces, ese es ya el mecanismo al que debemos ya alinearnos para cumplir con la normativa, que el espíritu de la norma es la optimización de recursos. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante porque recién vamos a trabajar así. Nosotros también cualquier duda, igual vamos a estar siempre prestos antes de que guarden en el CD cualquier cosa. Todo, ya sea mi persona, sea Gladys, siempre vamos a estar con la predisposición
arbitrariedades y hasta que nos acoplemos a esta situación, porque nada puede ser perfecto, pero todo se va perfeccionando con el tiempo y nosotros estamos conscientes de que no de arranque todo va a estar hecho un espejo y todo. Sí, sí va a costar un poquito, pero al final tenemos que hacerlo. ¿Sí? Claro, ya tenemos que todo lo que vayamos generando trabajar de esa. Pero aún cuando el contrato fue del año pasado, las reformas y todas las cosas. Depende, si es que nosotros ya que termine la capacitación vamos a sacar las directrices de ingreso al pago, ¿sí? En esas directrices de ingreso al pago van a estar todas estas particularidades con la precisión de que se va a manejar el expediente físico por una sola vez y el resto todo es digital hasta nosotros contar con el repositorio de capacitación. En el caso de que tengan un contrato de entregas parciales, voy a tener diferentes experiencias, así nos pasamos. Igual van a tener que manejar diferentes, o sea, un CD por cada expediente. Por cada pago, es que nosotros ya terminamos la preparatoria, la preconceptual, inicia la administración. En el primer pago es un CD, en el segundo otro CD, y así Con la información previa del pago. No, ya solo va a ser la información del pago. Solo de pago. Solo de pago. Eso ya va a estar en las directrices, que se siguen a disposición de la subdirección general, y nosotros nos vamos a acoplar a esa disposición. ¿Sí? Entonces, eso para asegurar esa información en los CDs hasta que tengan el repositorio, también ya le pedimos una certificación a la dirección de TICS para que toda esa información, cuando el área financiera la abra, se cargue en la nube directamente y no corre el riesgo de perderse. ¿Sí? Por eso hemos tomado la decisión de que solo en el primer pago va todo y en los pagos subsecuentes ya solo el que le corresponde. Porque el TIC tiene que darnos la certificación de que la información no se va a perder, sino que diariamente se va a cargar en una nube. ¿Sí? Y luego ya trabajaremos con el repositorio digital. ¿Una pregunta adicional? ¿No? Ya, entonces, por ejemplo, va a haber ocasiones de que yo tenga documentos con firma manual, ¿cierto? Entonces, esos documentos con firma manual, si los escaneo y los guardo en el CD, no sirven. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahí es, por ejemplo, tenemos que ver a qué documento voy a anexar esa firma manual. ¿Sí? Si es que yo estoy en el primer pago de seguridad, por ejemplo. Entonces ahí tengo el acta de entrega-recepción parcial del primer pago. Y ahí voy a tener las bitácoras de los guardias, voy a tener los avisos de entrada y salida de los guardias, hojas de vida y todo eso. Para que esos documentos con firma manual tengan validez, entonces yo me voy a ir al acta de entrega parcial y le voy a guardar aquí en el IDOC PDF, el PDF y va a poner un IF, ¿sí? Al momento que yo pongo un IF, selecciono el archivo y voy a seleccionar esa acta sin firma, ¿sí? Voy a seleccionar el acta sin firma y luego voy a anexar todo lo que yo tenga con firma manual. Y ahí voy a anexar todo. Esa documentación sí la escaneo y lo voy a anexar a mi acta. Después pongo, regresate, por favor. Después de esto, cuando ya termine de anexar todo, va a salir un icono que dice unir. Uno, y ahí descargo el PDF y ya va a estar toda esa documentación de firma manual anexa al acta. Y ya cuando esté todo, firmo el acta con firmas digitales y esas firmas digitales del acta le van a dar validez a toda la documentación. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Entonces, ahí ya aseguramos de que toda esa documentación va a estar anexa a un documento con firma digital. Si no, no sirve tampoco el documento. ¿Correcto? En los mails se van a ir a darle las acciones. ¿Sí? Dale a todo eso. Abrir y se van a descargar el PDF. Por ejemplo, en el PDF, y cuando ya se descargan del PDF, ahí van, en el PDF va a salir esta validación de aquí abajo. ¿Sí? Y entonces ahí, y esta validación, cuando salga esta validación,
Esta le guardo en el CD y es válida, ¿sí? Porque aquí ya me está dando la constancia de la validez del mail. Cuando haya mail de validación de ítem, o sea, cualquier cosa importante que tenga que ir dentro del expediente es así para que tenga validez. Les recalco nuevamente, todos los documentos que estén escaneados y guardados no sirven, no sirven. El único documento que sirve es el documento que tiene la firma electrónica. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra actividad? En ese caso, tal vez hay veces en las cuales, por ejemplo, el proveedor nos dice por WhatsApp que vamos a tener una comunicación por WhatsApp que a lo mejor en algún momento en un informe sea algo de nuestros respaldos. Entonces, No, se de puede- ahora en no adelante se puede todo es comunicar. con memo o por correo. No hay ni llamadas ni WhatsApp, nada. Todo es memo o correo. Cuando es memo, si tiene firma manual, hacen esta acción y lo adjuntan a un documento que tenga firma electrónica para que tenga validez. Cuando es mail, es este procedimiento que les acabo de explicar. Y ese PDF que sale con esa validación electrónica debajo, ese es el válido. Y ese lo tienen que guardar en el CD. ¿Sí? Sí. Es que tengo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos estadísticas, saco un documento, un Excel, lo guardo en PDF y lo firmo con firma electrónica. Ese es un anexo, pero ya está con firma electrónica. También hay que anexarle ese PDF con firma electrónica al acta, digamos, o a la federación de necesidad que va también a tener firma electrónica, o puede solo ser un documento aparte. Todos los documentos que escaneen tienen que estar adjuntos a un documento con firma electrónica. Ya, pero anexos que tengan su propia firma electrónica no necesariamente. No, sí, todo. El único documento válido es el que tú te bajas directamente con firma electrónica al CD. Solo ese vale, ningún escaneado vale. Ajá, pero dice, que firma de que ella Perdón, sí, firma ella Pero si tú electrónica. generas y tú lo firmas electrónico, ahí sí vale. Ahí sí vale, y no Una vez me sí, sí, otra vez. Pero ese anexo tiene que ir en el índice. O sea, va a poner anexo 1, hoja, tabla, no sé, de precio, hoja, tabla, control, hoja, estudio de mercado, como el anexo. Entonces, no es que van a poner anexo 1 o solamente el archivo descargado, sino después del informe, anexo 1 con el nombre del informe. Todo eso tiene que ser en el índice. Y ese índice de contenido tiene que ser revisado por el analista administrativo de la coordinación técnica que corresponde. Porque nosotros ya para que ingresen, por ejemplo, piden el inicio de un proceso, tiene que venir ese índice de contenidos con las firmas del analista administrativo y del jefe inmediato del área. Compra, revisa y si algo falta, devuelve el expediente. Una consulta. En este punto, sí valdría la pena aclarar esa situación ahora que estamos realizando algunas administraciones. Cuando se entrega, cuando nosotros lo entregamos a la unidad de compras, se entrega los documentos como relevantes para la comunicación del procedimiento en el portal. Sí sería, digo yo como recomendación, porque los diferentes analistas, tanto y yo, se entrega la documentación, pero no existe un listado. Ese es el índice. No, ok, pero digo yo, para subir al portal como tal, que lo que se hacía antes, se tenía un checklist de documentos, que aparecían 18 documentos, mandó los 18 documentos, pero ya eran los documentos finales, o sea, los productos finales, digamos. En el caso del CATE, en el caso del PAC, la certificación del PAC. Pero en muchas ocasiones, y eso quisiera que se establezca, a veces nos piden el documento. Si escribe una actualización con alcance, que le pongan el memo del alcance, el memo con lo que pidió, el memo con lo que sacaron. Entonces, yo creo. Todo eso tiene que ver. Pero como información relevante, entonces sube todo. Así es que el analista de compras solo va a subir lo que le corresponde subir, pero en el CD tiene que estar todo porque recuerda que ya no vamos a tener expedientes impresos. Entonces, al momento que venga el auditor y me empieza a revisar el expediente, va a revisar que esté completo, ¿no es cierto? Y cuando falta algún documento, ¿a quién le va a caer el tema del pedido de información? ¿Al administrador o a quien hizo la fase, al responsable de la elaboración de necesidad o a la persona que haya firmado el documento? Entonces,
Entonces, todos los documentos que se generen en todas las fases tienen que guardar en el civil. Y por eso el índice de contenidos que va a estar publicado en la internet, nosotros hemos tratado de hacerlo más completo posible, ¿sí? Preveyendo todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar. Y si aún de eso falta algo más, es responsabilidad de cada fase ir guardando. Igual, lo mismo le toca hacer a compra. Por ejemplo, llevo un reclamo del CERCOP, a guardar en el siguiente oficio, confirma el trámite del CERCOP, a guardar el informe de la comisión que saque para justificar el reclamo, a guardar la respuesta que salió de nuestra institución al CERCOP, a guardar el reclamo. O sea, cada área tiene su problemática y nos tenemos que acostumbrar a trabajar de esa manera, porque no hay otra forma, ¿sí? No, ahorita ya no es cuestión de que es opcional, y ahorita es una disposición bajo normativa que nosotros como área financiera no podemos pedir nada impreso. Todo tiene que ser digital. Sí, y para llegar a eso nos toca trabajar a todos en el área, en la etapa que nos corresponde. La etapa preparatoria, los responsables. La precontractual, los responsables. La de ejecución, el responsable. Para tener en este caso, mientras tanto, ahora 3 CDs, ¿no es cierto?, de cada fase. Y luego cuando ya tengamos el repositorio digital, pues todo en el repositorio. Solo para aclarar el tema ahí. En la normativa secundaria del CERCOP, en el artículo 7, si no me equivoco, habla acerca de los documentos relevantes de la fase preparatoria y de la precontractual. El CERCOP enumera toditos los archivos que considera relevantes. Y al final, para evitarse cualquier inconveniente del CERCOP, pone y todos los demás documentos emitidos en las fases. Entonces, y esa palabrita de ahí, y todos los documentos, hace referencia a los membros de alcance, a los membros de solicitud, a los membros de respuesta, a los anexos. Es por eso que desde el área de compras, para evitar que nos observe la Contraloría, hemos solicitado que se enumere todo eso, para poder subir con documentación que obviamente es pública. Es solo por eso que se pide. Obviamente que el portal solo va a subir el último TDR, el último estudio, la certificación, pero el expediente tiene que estar completo. Por eso te digo, no, en el portal tú tienes que subir la misma información que consta en el archivo, hasta ahora que es físico, tiene que estar la misma información, porque el auditor que venga a controlar ese proceso va a decir, ok, aquí en su archivo tiene nombrado esto, pero el portal no ha subido. Entonces va a decir, hay una contradicción. Es por eso que se nos pide que descargue todos los documentos originales. O sea, sí va a ser fuerte. Nosotros estamos bien conscientes de que el cambio es fuerte para todos, pero ya ahorita no tenemos otra opción. Tenemos que acoplarnos a lo que dice la norma, cumplirla, porque si no cumplimos, o sea, ahorita es por acción o por omisión la sanción. Entonces, tenemos que empezar a trabajar así, igual, y eso les indiqué al principio. No esperamos que todo sea perfecto de arranque, pero todos tenemos que poner el esfuerzo para que así sea, y si es que hay algún error, alguna cosa, pues lo subsanaremos con las asesorías de las áreas que correspondan. Ustedes saben que en NJS siempre trabaja en equipo, siempre estamos consultando las cosas que pasan, viendo las mejores soluciones, y si es que algo pasa en el camino, pues lo vamos a resolver de la misma forma. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí termina la fase preparatoria del proceso de contratación. Vale. También se van a recibir en manera digital. Claro, sí, ya se presentan así desde el año anterior. Solo se recibe- Desde la pandemia se recibe ya solo. A menos que se entreguen más, pero que eso sí se recibe. Las muestras igual se reciben, igual se les entrega un acta de las muestras. ¿Sí? No sé qué temas sigue, ¿no? Mira, Sí, otro día. Pero ahorita les va a explicar la fase precontractual hasta donde nos indique el área de métodos que podemos avanzar, porque esa es un poquito larga. Bueno, gracias. ¿quieren que les haga las preguntas de entrada o al final? Empezó. Pero si Ya estás me empezando. explicas, preguntar. Bueno,
Buenas tardes con todos. A lo largo de estos días hemos visto los documentos relevantes que forman parte del proceso de contratación. Entonces, si alguno de ustedes se acuerda cuáles son los documentos relevantes, les voy a preguntar. Vale. La Ahora, necesidad. en orden, ¿cuál sería? Información de generación de necesidad. ¿Cuál más? La botella. Sí. Bueno, después de la publicación de la ficha viene el estudio del mercado, viene la solicitud de certificación PAP, las emisiones de certificación presupuestaria, la emisión de la certificación PAP que con Michael, y luego viene la solicitud de inicio del proceso. Con eso se finaliza la primera etapa, que era la fase preparatoria. Luego viene la etapa precontractual. En la etapa precontractual, en resumen, es todo esto lo que se tiene que ver en la etapa precontractual. No les voy a leer porque les voy a ir explicando uno por uno. Entonces, primero tenemos que identificar, en base a los términos de referencia, a las especificaciones técnicas, determinamos cuál es el proceso de contratación pública que tenemos. En el caso de nosotros, los más comunes, subasta inversa o régimen especial, por proveedor único, y en el área de la Dirección Administrativa Financiera, las que más se utilizan es subasta inversa, y hemos hecho cotizaciones y contrataciones entre instituciones públicas, contratos entre instituciones públicas. Pues una vez identificado cuál es el proceso que tenemos que hacer, vemos cómo vamos a hacer el pliego. El pliego se puede hacer por dos cosas: por subasta inversa a través del sistema del MHC, y los de régimen especial hacemos un documento en Word que es cargado directamente a la página del portal de compras públicas. Esto es cómo se publica ya el proceso como tal. Una vez que subimos el MPC o subimos el pliego de régimen especial, es como se visualiza ya en la página del sector el proceso de contratación pública. Para esto, la Coordinación General Jurídica tiene que nos ayuda con la revisión del pliego, la elaboración de la resolución de inicio y el pronunciamiento legal respecto de cada proceso de contratación pública. Luego de esto, procedemos a la notificación de la Comisión Técnica como responsable de ejecución precontractual o al delegado. En este caso, es una notificación como responsable de la ejecución precontractual que le hacemos a través de un memo, poniéndole un considerando, adjuntándole el cronograma del proceso y cuáles van a ser sus actividades dentro de esa etapa. Realizar preguntas, respuestas, hacer aclaraciones en el caso de que exista. También vamos a hacer el tema de revisión de ofertas, convalidación de ofertas, y todos los documentos que se generan a través de cada una de esas. Las obligaciones que tienen los delegados o las comisiones técnicas está revisar el acta de preguntas y declaraciones, realizar las convalidaciones, hasta llegar al informe de recomendación, sea de adjudicación o de cierto proceso. Cuando te notifican el cronograma, ¿hay alguna forma de que o no sé si hay un plazo en el que tengan que comunicar al responsable de eso? Porque me ha pasado que, por ejemplo, empieza la apertura el mismo día que no la apertura, sino la primera fecha, el mismo día que me notifican. Entonces, a veces como peritos tenemos audiencias o ciertas cosas que planificar y justo nos va a coincidir o puede que el conocimiento de esa fecha. ¿Tienen ustedes o la persona que lo notifica algún plazo anterior a la fecha inicial para poder notificar eso? La notificación, esta notificación, por ejemplo, como ahí la delegado, fecha es del 7 de agosto y justo me mandan aquí el 7 de agosto. es que nosotros enviamos esta notificación el mismo día en el que vamos a publicar el proceso. No se envían ni 2 días después, no se envían ni 3 días. Se envía el mismo día de la notificación. Si te puedes fijar ahí, está el memo con 7 de agosto y la publicación se hizo el 7 de agosto. ¿Y eso tiene que ser así? Sí. No podemos, es que nosotros te notificamos con eso para que tengas el tiempo justo para organizarte con tus actividades. Esa es la idea de notificarte con ese memo. Pero hay tal vez una aclaración, porque si bien es cierto, te notifican con el cronograma, pero una vez que está antes,
que se hace el estudio de mercado y PDRs, ya se sabe quiénes van a ser el responsable o la comisión técnica. Y eso es consensuado con su respectivo coordinador. Entonces, tal vez no tengan exactamente la fecha en que se publique, pero ya tienen más o menos en unos 2 o 3 días que se publique, ya saben que van a formar parte de esta comisión o van a ser responsables. Cuando suscriben las especificaciones de los términos de referencia, ya se determina quién va a ser como comisión o quién va a ser como delegado. Hasta el responsable sí, pero por ejemplo en este caso, justo yo al 8 tengo una audiencia presencial y tú no voy a estar aquí todo el tiempo. ¿Cómo yo firmo esa acta de apertura Por ejemplo, no, es que ahí no tienes nada, todavía no vas a tener una actividad como tal. La primera actividad que vas a tener recién va a ser a este puesto, ¿sí? Bueno, Que va a ser digamos cuando que está la el día que justo... Pero por eso ya te notificamos con tiempo a fin de que te organices eso. Justamente lo que decía, no me acuerdo si Tatiana o Jesús decía respecto de planificar las actividades. Nosotros le enviamos el cronograma, le enviamos un cronograma a su coordinador y le decimos, en este proceso vamos a tener este cronograma. Entonces, eso se supone que tienen que coordinar con las áreas técnicas de ustedes a fin de que les digan, usted va a participar en esta comisión, estos van a ser los plazos. Eso es. Entonces, eso es lo que vamos a coordinar y ahora en adelante con y vamos a pasar, nosotros pasamos directamente un correo a su coordinador y le decimos, este es el cronograma tentativo, ¿lo quiere aceptar o lo quiere cambiar? Su coordinador nos dice, cambie o déjelo así. Nos pasa mucho aquí en esta institución, es que por la premura del tiempo sacamos procesos a última hora, pues siempre los cronogramas están abusados. Es por eso quizás pueda pasar un caso como este. No sabía que había cronogramas tentativos. Nosotros le pasamos un cronograma a los coordinadores para que en cada proceso de contratación, a excepción de la íntima que se solo lleva y autoriza la doctora directamente. Ya, sí. Pero hay una cosa, o tal vez me equivoco, a veces utilizamos los tiempos mínimos para los procesos. ¿Y por qué no utilizamos los tiempos máximos? O sea, no sé. Para eso le enviamos el programa a su coordinador para que lo pruebe. Entonces, él puede decir, en el cronograma de preguntas aumenta un día o 2 días. Sí nos ha pasado, sí nos han dicho, démosle más tiempo para que realice preguntas y pueda realizar las especificaciones de. Sí nos pasa, sí nos han cambiado los cronogramas. De la misma manera, por cada proceso de contratación hay un monto de contratación. Entonces, si vemos aquí, el monto de contratación, de 6.000 en adelante hasta 66.000 algo, el tiempo mínimo son 2 días y máximo 4. Es por normativa lo que nos dice el COP. Entonces, podemos escoger los máximos, pero como te digo, todos los procesos de aquí necesitan ejecutarse a veces en el mismo año. Es por eso que nos dicen, ponga tiempos mínimos para que el proceso salga lo más pronto, se realice hasta el pago. Eso es lo que nos piden. Es por eso. En esta tabla está el presupuesto referencial y cuáles son los tiempos mínimos. Un ejemplo que les voy a dar es un proceso de $100,000. Le damos 3 días mínimos para preguntas, son 3 días mínimos para contestar esas preguntas y son 3 días mínimos de esa contestación a las preguntas para presentar ofertas. Pues cada uno tiene su plazo respecto a lo conforme el presupuesto referencial. Ari, la siguiente. Ya, los pliegos de la convocatoria. La convocatoria está dirigida a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que estén registrados en el CPC de esa contratación. El CPC es el clasificador central de productos. Ese número de CPC lo otorga el CERCOP a cada producto que necesitas, bien o servicio que necesites, te va dando un determinado CPC, cada uno de esos tiene un VAR, que lo hay a explicar más adelante. Así es como les llega a ellos la invitación, y así es como a nosotros en el portal nos indica cuáles son los referentes que fueron invitados, de qué provincia son y si están habilitados o no en el evento. Luego de eso, viene la etapa de preguntas, respuestas y declaraciones. En esta etapa, los conferentes pueden realizar preguntas a cualquier parte del pliego, especificaciones técnicas o cualquier documento relevante que hayamos publicado. En este caso, la fase preparatoria. Generalmente preguntan en los pliegos cosas que ya constan. Entonces hay que contestarles y no se puede contestar, mejor dicho.
al oferente, remítase a lo que termina el numeral 8 de la especificación técnica o que tenga una referencia, eso está prohibido. El sector nos mandó un oficio, y las entidades no pueden contestarle de esta manera, tienen que contestarle sí, no, y realmente lo que quieren. Nosotros contestamos, por ejemplo, en un proceso pasó que decía, necesito registro sanitario, nosotros le pusimos, estimado oferente. En el término de referencia consta que sí necesita el registro sanitario y su proceso. Hay que dar una contestación muy clara y exacta de lo que quieren. Y las aclaraciones, ¿qué no las podemos Eso respecto a las preguntas. En las preguntas podemos, el oferente va a realizar, ya les digo, cualquier tipo de pregunta y nosotros tenemos que contestar de la manera. En las aclaraciones nosotros podemos hacer aclaraciones al pliego o al término de referencia, siempre y cuando no afecte presupuesto referencial y objeto de la contratación. Podemos aclarar algo. Si nos olvidamos de pedir algún requisito, le solicitamos ahí y le decimos, aclaramos en tal proceso o en tal ítem necesitamos un registro sanitario, necesitamos un permiso ambiental o cualquier cosa que se haya olvidado de alguna manera en las especificaciones técnicas o en el término de referencia. También podemos aclarar ahí. Errores tipográficos también podemos aclarar. Pero no podemos cambiar ni objeto ni puesto de referencia. Si cambiamos, es que si cambiamos, no, pero afecta el presupuesto? si cambiamos cantidades, afecta el presupuesto y afectas también el objeto de contratación. Tendrías que regresarte a tu informe de generación de necesidad, corregir eso, el proceso empezaría en cero. Este es un ejemplo como los proveedores, este es un ejemplo como los proveedores nos realizan las preguntas, nosotros realizamos la contestación y para esto se realiza un acta de preguntas, respuestas, declaraciones. El acta de preguntas, respuestas, declaraciones tiene un marco normativo, un marco de antecedentes, las preguntas que se van a realizar, las contestaciones, las declaraciones y la firma en este caso de la comisión técnica o del delegado. En este punto puede pasar que se cancele el proceso. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice que 24 horas antes de la presentación de la oferta, mejor dicho, desde la convocatoria hasta 24 horas antes de la presentación de oferta, se puede cancelar el proceso por estas tres causales. La primera, de que ya no persista la necesidad. Un ejemplo puede ser que va a comprar fundas de cadáveres y alguien nos donó las fundas de cadáveres ese mes. Entonces el proceso ya no tiene su razón de ser, se cancela el proceso a través de una resolución. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación, en cuyo caso se deberá convocar un nuevo proceso. Porque decía la Lore, quieren cambiar cantidades, vamos a hacer un cambio sustancial. Procedemos de la cancelación y por violación sustancial al procedimiento precontractual. Generalmente esto se aplica cuando no se da contestación a las preguntas. Si no se da contestación a las preguntas, el portal automáticamente te arroja un mensaje que dice: usted no puede seguir con su proceso de contratación, cancele el proceso por violación sustancial. Es el mismo. Suponiendo que no exista cancelación del proceso, procedemos a la elaboración de las ofertas. ¿Por qué les voy a explicar sobre la elaboración de las ofertas? Y es por dos puntos. El primero es que van a entender cómo el proveedor tiene que hacer la oferta. Y eso mismo les va a servir a ustedes para calificar la oferta. Entonces, dentro de la elaboración de ofertas tenemos los formularios, los requisitos mínimos que pueden ser experiencias generales, experiencias específicas, a excepción de la subasta que se solicita, que sería un caso para régimen especial. El personal técnico, el equipo y otros parámetros de calificación que propone la entidad contratante. Los formularios de presentación de la oferta. El analista de contratación pública del servicio lo carga a través del portal en formato Word, porque adjuntamos los actualizados. El formulario 1.1 y el 1.3 a lo largo de estos años ha cambiado un montón de veces. Y es justamente ahí donde los diferentes se equivocan bastante. Entonces, lo que hacemos nosotros para evitar que se equivoquen y adjunten un formulario que no está actualizado, nosotros le damos el formulario actualizado para que él solo incluya el nombre, el objeto de la contratación, y si es persona jurídica, pues determine cuál es el representante legal de eso.
si es que va a participar en consorcio o eso, igual tiene que irlo detallando aquí. En el siguiente formulario, el 1.2, que son los datos generales del oferente. El primero que está al lado derecho es cómo presenta una persona de forma individual, sea esta persona natural o jurídica. Y en el segundo ejemplo está cómo se presenta o cómo se llena este formulario como asociación o consorcio. En el caso de nosotros tuvimos el año pasado un consorcio de un régimen especial y ese es un ejemplo de cómo presenta realizar sus ofertas. Es el que más el modelo más fácil. Ya. El formulario 1.3, que aplica tanto para personas naturales o jurídicas, solo son preguntas que te va pidiendo el formulario y solo tienes que ir llenando sí, no, y es, como les explicaba, lo presentan personas naturales y personas jurídicas para todos los procesos de contratación. ¿Por qué lo presenta? Porque con esto lo que se busca es ver quién es el beneficiario final. Y el beneficiario final dice que es toda persona natural que finalmente posee o controla a un cliente o a la persona natural cuyo caso se realizará la transacción. Incluye también las personas naturales que ejercen el control efectivo sobre una persona jurídica o una estructura. Para llenar este formulario, si es que no fuera llenado esta parte del beneficiario final en el formulario de descalificación automática de la oferta. ¿Por qué se pidió esto o por qué el sector hace esto? Es para el control efectivo de los recursos que salen del Estado. Entonces, lo que se llena es nombre, cédula, nacionalidad, el número de cuenta donde va a ir el dinero final y la institución financiera, que puede ser el Banco del Estado. El formulario 1.4 que nos habla sobre la situación financiera. Creo que Tatiana les explicaba que este formulario, pues los índices financieros no son causal de descalificación. Sin embargo, el CERCOP nos obliga a que nosotros le pidamos el formulario y le pidamos como índices, indicadores, solvencia y endeudamiento. Esta información lo tienen de la declaración del impuesto a la renta, que lo hace el Central de CDI. La tabla de cantidades y precios. Ese también era un ejemplo de insumos de gestión de patología. Entonces, el oferente aquí lo único que tiene que llenar es el objeto de la contratación, la cantidad, el precio unitario, el precio total y poner con letras, y es lo único que tiene que hacer. Nada más. Los componentes de los bienes y servicios ofertados, que operativamente en el portal no nos permite poner muchos caracteres. Entonces, lo que nosotros hacemos es revisar el número 7 de las especificaciones técnicas, donde se detalla cuáles son los bienes o productos a recibir. Entonces, el oferente lo que hace es copiar, pero nosotros para evitarnos revisar todo esto en los requisitos o como parámetros de calificación solicitamos que presente una carta de adhesión a los términos de referencia o una carta de adhesión de que se va a entregar todo lo determinado en el requisito de especificaciones. Hablábamos sobre las experiencias. Las experiencias no se solicitan para subasta inversa electrónica, sin embargo, para los procesos de régimen especial, que es más común aquí, se puede solicitar tanto la experiencia general como específica. La general, dependiendo del monto de contratación, tiene un porcentaje. Entonces, si la contratación va de 6.600 o desde $1 hasta 66.659, no se puede exigir más del 10% en experiencia general y no más del 5% en experiencia específica. Es lo que nos dice la normativa. Entonces, para determinar cuáles van a ser los montos de las experiencias, tendríamos que revisar cuál es la tabla. Pero de eso se encargan los analistas administrativos para el momento de hacer la especificación. En subasta inversa no se puede solicitar ni experiencia general ni experiencia específica, porque termina la reforma. No, ya no. Las entidades ahora ya han adoptado por no. A ver, cuando te llegan los procesos para revisar el proceso de pago de esos entonces ahí sí te quiero. Te voy a dar el tema de la experiencia, entonces sí, es un poquito confuso.
sí, más inversión, no sé qué. La directriz, doctora, si no me equivoco, es que en los procesos de subasta ya no se pida ni No. experiencia general ni experiencia No, específica. no se pide. Ahí se refuerza el proceso al momento de pedirle el personal técnico y la experiencia. Ahí nos blindamos un poquito, pero ya no hay como pedir la Justo. experiencia. Justo más adelante ya les explico el tema del personal. Refuerzo. Justo ahí. Ahí reforzamos. Justo ahí está el tema. Gaby, no sé si recuerdas que tú decías que necesitas experiencia del técnico que sepa manejar un equipo o sepa darle mantenimiento a ese equipo. Es aquí donde tú puedes ponerle una experiencia específica del personal técnico. ¿Qué es lo que necesitas tú? Y ahí le puedes poner, necesito 2 años de experiencia en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, marca, tal cosa. Ahí sí podrías detallarle de esa manera. La experiencia puede certificarse a través de un certificado de experiencia laboral que lo puede emitir donde está trabajando o donde trabajó con esa experiencia. Por ejemplo, si trabajó en varias empresas solo haciendo trabajo en mantenimiento de equipo de Siemens, todas estas empresas emiten un certificado, entonces tú puedes sumar todas las experiencias. Ahí. Entonces, para el personal técnico puedes ponerle a todos los procesos de pública, a excepción de la adquisición de bienes, porque no necesita la experiencia del personal técnico. Era la conclusión entonces. Entonces, en el personal técnico es donde podemos pedirle algo ya específico respecto de su experiencia como tal. La cantidad no existe una cantidad determinada, puedes pedir la cantidad de personal que quieras o que necesites conforme a la contratación. Respecto del equipo mínimo, el equipo mínimo igual. Detalles, ¿quién necesita el equipo mínimo para realizar el servicio o el servicio que estás ofertando? Son las características que quieres. Pues, para determinar o para verificar que cumplan con este requisito, lo que nosotros hacemos es pedirles facturas de los equipos para saber que son dueños de ellos, o cartas de compromiso de venta o de arrendamiento, adjuntando ciertos requisitos como son el grupo del que le va a alquilar o del que le va a vender, copia de la cédula o del nombramiento del representante legal si es persona jurídica. La declaración del BAE. En la declaración del BAE, en este formulario específicamente, el oferente solo tiene que poner el nombre. Nada más. Si elimina alguna parte del formulario, se podría considerar un condicionamiento de la oferta y podría ser descalificado. El cálculo del porcentaje del BAE. Cada CPC o cada CPC en cada proceso de contratación tiene un BAE específico. Un BAE es el valor agregado ecuatoriano. Eso quiere decir que para un BAE, para el 35, 2, 90, 10, 91, que son insumos de uso general, por ejemplo, tiene un BAE del 7%. Eso quiere decir que al menos el 7% tiene que ser ecuatoriano. El resto puede ser importado o puede ser extranjero. Entonces aquí el sector hizo más simple la llenada de este formulario. Pues, es intermediario, importador directo, distribuidor o comerciante de los productos que constan en su oferta. Él dice sí. Al momento que declaró sí, su BAE es cero en este proceso. Como está llenado así, el BAE de este proceso es cero. ¿Cuánto va? En el ejemplo de que dijera no, pues eso quiere decir que sí va a tener BAE, va a tener producto ecuatoriano, tiene que llenar este detalle y decir cuánto va a importar o importó directamente para cumplir con esta oferta. En un proceso de $100,000, él dice que no es distribuidor o que no es importador o distribuidor comercial, pero va a importar 50,000, su BAE pasa a ser el 50%. ¿Y cuánto va a comprar o compró en el Ecuador? Digamos que va a comprar 30,000 más. Para subasta inversa, para calcular el BAE, una vez que se termine la puja o la negociación, podríamos determinar si el BAE es muy alto. El sector también te solicita y te dice justifiquen cómo va a tener este su BAE. En la adquisición de bienes, por ejemplo, el sector, yo he visto que va a las plantas donde están generando los bienes, y dicen, tiene producto ecuatoriano, se compra la madera aquí, la pega que utiliza, los clavos que utiliza, todo eso, tienes que detallar el sector. El sector es el encargado de controlar el cumplimiento de la Nosotros con que nos ponga eso y responsabilidad de
cuando presenta el formulario 1.1 se compromete a que todo lo que está diciendo es verdadero. El formulario 1.2, para ciertos procesos de contratación, habla acerca del desarrollo de software y adquisición de software. Si no estamos haciendo ninguna adquisición de software, solo le ponemos no aplica, pero suscribimos el formulario. Y en otros parámetros de calificación, lo que se detalla es los documentos que necesitamos. En este caso, vi que es un certificado de distribución. Para tales insumos que necesitamos, necesitan el certificado de distribución emitido por el representante de la marca. En otros casos que nos pasaba también era el registro sanitario o el certificado de no requerir el registro sanitario. Eso va como otros parámetros. Para cumplir esto, apuntan los documentos que se encuentran vigentes. Sería simplemente ver el cumple o no. Eso es lo que tienen que llenar los oferentes. Luego de llenar eso, para respaldar la información que llenaron en el formulario, apuntan actas de todas las excepciones provisionales, definitivas, facturas si es que solicitamos, certificados de experiencia laboral, hojas de vida, todo lo que se nos solicita en el pliego término de referencia, pasa. Así es como se ve ellos cuando van a subir ofertas. Y así es como se ve cuando ellos ya cargaron la oferta dentro del portal. En este caso, es el proceso de licitación de servicios. Luego, para considerar también es que todos los oferentes, todos los documentos que presenten en el portal de compras públicas, como formularios de su oferta o como anexos de su oferta, tienen que estar firmados a través del aplicativo FirmeC, a excepción de los procesos de ferias inclusivas, arrendamiento de bienes, adquisición de bienes inmuebles y los procesos de emergencia que por su naturaleza no necesitan la firma digital. Eso es como se procede al archivo de las firmas o a la verificación del documento. Suponiendo que existan ofertas y algunas pasen, suscribimos el acta de entrega de ofertas entre la lista de compras y el personal delegado para la calificación, sea como comisión o sea como delegado responsable. Luego de eso, sigue la etapa de convalidación de errores. Dice que por convalidación de errores se entenderá por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos, sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que la respalda. Eso quiere decir que si algún documento de su oferta está poco visible, está claro, está confuso, podemos volver a convalidar. La normativa también nos determina o nos hace más fácil la vida de la contratación pública y dice cuáles son los deudores de naturaleza convalidable. Entonces, la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición que haya existido con anterioridad a la fecha de presentación del oferta. Esa es una. La otra es las inconsistencias establecidas dentro de la información registrada en el formulario de la oferta y los documentos anexos o probatorios de lo que se escribió en la oferta. La aclaración, ampliación o precisión requerida respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o inconfusa, contradictoria con respecto a la información. Un ejemplo ahí es que el certificado laboral no consta todo lo que nosotros requerimos, mandamos a convalidar, porque presentó esa oferta, porque presentó dentro de su oferta, mandamos a convalidar. También habla de que cualquier oferta presentada con firma manuscrita, digitalizada en los procedimientos, la obligación de nosotros es mandarle a convalidar solo para que se suscriba electrónicamente. Entonces, convalidar. Y en el caso de las muestras, la convalidación consiste en que vuelva a presentar las muestras si es que no cumple con las características que nosotros solicitamos. Los errores aritméticos también son convalidables. Y si es que, digamos, el oferente no oferta en el portal, sino que manda la oferta física. Ya. Primero, ya no existe la posibilidad de enviar ofertas físicas, porque bajo normativa, excepto desde hace varios años, nos dice que las ofertas solo se reciben a través del portal. Nos ha pasado de que viene el oferente y dice, aquí está mi oferta. Pero si él no sube su oferta al portal, nosotros no le podemos a poder calificar en la siguiente etapa que ya les voy a explicar.
Entonces no voy a poderle calificar. Entonces él así me presenta la oferta de manera física, yo le hago constar en el acta, sin embargo en el momento de calificar a tal oferente que presentó de manera física se le descalifica por incumplir lo determinado en tal artículo. Y en caso de que venga de manera física, que digamos, tú en la parte, digamos, digital, ¿no? Porque nos pasó una vez en que la parte digital, él había sido solo una parte, pero en la parte física sí estaba todo. Ejemplo, si está subido en la parte digital, está subido en la oferta o el formulario de la oferta y le está diciendo que cumple con todo, tendríamos que mandarle a convalidar. Eso sería convalidable. Sería convalidable. Pero si él de ninguna manera subió su oferta digital, no le voy a calificar. Porque los documentos que me presente físicos y estén completos están fuera de tiempo y están en contra de lo que dice la normativa. Entonces no le voy a poder calificar de ninguna manera. Los errores aritméticos, como les decía, tienen que ser corregidos por parte del proveedor a pedido de la entidad. Si existe contradicción entre la información escrita en letras y números, prevalece la información de letras. Y existiendo diferencias entre las unidades de medida o cantidades, se estarán establecidas en el pliego, debidamente haciéndose la corrección respectiva. Ahora sí, ¿cuáles no son los errores convalidables? La omisión de la firma en el formulario de la oferta de ninguna manera es convalidable. El formulario de la oferta, recuerden el formulario 1.1 hasta el 1.12, si no suscribe el 1.1 o no suscribe ninguno de los formularios, no es convalidable. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro numeral de la oferta, de tal manera que se puede entender como una existencia de una oferta condicional, tampoco es convalidable. Imaginemos que el formulario 1.1, ese formulario tiene exactamente 22 numerales y 4 literales. Él nos elimina, yo que sé, el numeral 16 y 17, que nos condiciona la oferta, eso no es convalidable y por lo tanto es descalificación de ofertas. La no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta, la condición y naturaleza jurídica de la oferta. Y la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos. Le pedimos personal técnico y el oferente en el formulario de la oferta no detalló el personal técnico en la descripción de la oferta. Así nos habría presentado todo el formulario. Si está vacío, nos está condicionando y nos dice que no tiene personal técnico, por lo tanto es descalificación. La convalidación de errores se la hace a través de un acta que igual contiene la justificación, contiene la base legal y todo eso, y vemos cuáles son los errores. En el caso de subasta inversa electrónica, se les codifica los oferentes por número, a fin de que no sean identificados dentro de, porque por normativa es lo que nos quiere decir. En el caso de régimen especial, que si son proveedores únicos, sabemos que ese es el único proveedor, por lo tanto se hace la Tiene la etapa de calificación. La etapa de calificación consiste en dos fases. Dependiendo del tipo de proceso de contratación primero, va a depender si les cumple o no cumple, y en ciertos procesos de contratación tienen la evaluación por puntaje. No les voy a explicar la evaluación por puntaje porque en sus delegaciones ustedes tienen solo subasta inversa. Subasta inversa son les cumple o no cumple. Y tienen procesos de régimen especial. Esos también son solo cumple o no cumple. La evaluación por puntaje aplica para procesos como cotización, licitación, tienes licitación de seguros también, algunos procesos de contratación. Sin embargo, esos procesos más se ven en la dirección administrativa que nosotros ya estamos familiarizados. La descalificación de las ofertas se da por el incumplimiento de cualquiera de los requisitos bajo la metodología cumple o no cumple, que será causal de rechazo de la oferta y descalificación de la oferta. La falta de firma electrónica en los documentos que se cargan al portal de compras públicas, específicamente en el formulario de la oferta, y la falta de declaración del beneficiario final hasta la persona natural en el formulario 1.3, que les decía que es para el control de los recursos. Este es un modelo de cuáles son los parámetros de calificación que se determinan por cada contratación pública, se va a determinar. Si nosotros pedimos todo eso, tenemos que ver que cumplan todos y pasará. Etapa que puede ser en subasta, una negociación, si existe uno o más oferentes, y en régimen especial solo cumple o no cumple y nos adherimos al precio que nos otorgue el llenado de la ficha.
Y aquí es donde se viene el problema. Bueno, pero el llenado de la ficha básicamente es... Pero no dijeron que la ficha va a llegar. No, ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar. ¿Cómo que no? Si ya lo dijeron, No, ya eso ya está, justo ya está. El llenado de la ficha. La ficha desde el área de compras públicas, nosotros les pasamos bien con todo lo que nosotros como entidad vamos a requerir. Entonces, necesitamos el apoyo de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no soy técnico en la rama que ustedes están manejando. Yo no puedo saber si un acta de entrega de recepción de insumos o de reactivos es lo que ustedes están requiriendo. Yo no puedo saber esa parte. Entonces, es por eso que el llenado de la ficha, nosotros les vamos a dar el acompañamiento siempre y cuando ustedes estén ahí para revisar los documentos que van a hacer el probatorio de esa oferta. Esa va a ser la comisión. Eso es lo que nos informaron, y si mal no recuerdo, la coordinadora o Gladys puede decirnos los resultados. Sí, en este caso, tanto Mario como Renato van a acompañar en el llenado del ficha. Como dice Renato, hay partes que sí tienen información compras, pero hay otra parte, que es la parte técnica, que la tienen ustedes para poder verificar. Pero esto se va a hacer conforme un cronograma de trabajo, entonces, como una agenda de trabajo. Entonces, si Renato o Mario dicen, vamos a llenar la ficha el día de mañana a las 10, pues el técnico tendrá que estar a las 10 para el acompañamiento. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en esta presentación, todos los tiempos Tendríamos que coordinar, porque hay veces que no estamos aquí. claro, o sea, Tendríamos que coordinar. esa es la parte, ¿por qué? Porque Renato no solo tiene un proceso, no solo tiene el llenado de fichas, que igual se manda, porque todos los procesos de el portal tienen un cronograma. Exacto, pero yo creo que eso es de 2 días. O sea, ustedes también tienen sus tiempos, nosotros también tenemos nuestros tiempos, y la idea es Claro, o sea, coordinar digamos, el antes. tema No es es, que, no es que claro, ninguna de las dos partes o nos sea, si ponga es la que fecha. coordina, digamos, mañana a las 10 de la mañana, si uno falla, se cae ese cronograma que está previsto para el llenado de la ficha. Entonces, ya no podemos decir ni es a las 11 ni es a las 12. ¿Por qué? Porque ya va a tener otra agenda de otros procesos, de otro cronograma. Entonces, sí, está bien, el acuerdo previo, nos vamos a reunir mañana, lo agendamos, se reúne. Justo para eso es el cronograma. Así Cuando es. les notificamos a ustedes como responsables o como comisión técnica, ustedes ya revisan el cronograma y establecen cuál es la actividad. Este es el modelo de la ficha. En este caso es más fácil. O sea, les voy a decir, es una sábana así, pero les voy a explicar que nosotros desde compras públicas, cuando nosotros nos dicen experiencia general, bájale un poquito más por. Bájale. Lo que les explicaba de los formularios, por ejemplo, toda esa parte de los formularios, que eso está aquí en resumen. Entonces nosotros solo tenemos que presenta o no presenta y cumple o no cumple. Para eso les explicaba cómo es que los oferentes deben llenar el formulario, porque para después nosotros en la calificación es mucho más fácil determinar si cumplía o no cumplía. Si el oferente incumpliera el formulario 1.1 o nos condiciona algo, pues calificación del oferente. Sin embargo, tenemos que revisar todos los otros demás requisitos para determinar si solo existe uno o más requisitos para la descalificación. Bájale por. En este proceso no se requería equipo mínimo, por lo tanto se pone no requiere. Bájale un poquito más por. Personal técnico. Ahí están ideas. Por ejemplo, personal técnico. Desde el área de compras públicas nosotros ya les damos bien cuál es lo que nosotros requerimos, para que ustedes sirven desde la parte de abajo, con lo que se hacía antes de enviarles la ficha, y que ustedes vayan llenando esa parte. Ahora, vamos a hacerles el acompañamiento, pero ustedes van a tener que ayudarnos con la verificación de los documentos, para decirnos si son ciertos, si no son ciertos, y quién va a hacer la convalidación, qué documento se va a mandar a convalidar o no. Y así con todos los requisitos de contratación que se determina hasta abajo de la ficha. Firmamos en conjunto. Esa ficha la suscribe
¿Solo la comisión técnica o el delegado? El secretario suscribe les hace todas las actas, desde el acta de preguntas, el acta de convalidación, los oficios de convalidación, el acta de apertura de oferta, el acta de calificación de ofertas, el acta de apertura de convalidaciones. Entonces, todas esas actas va a suscribir el secretario y la comisión técnica. En el caso del delegado, obviamente, como solo es una persona el delegado, solo va a la firma de él. Cari, bájale puerta al final. Ahí se encuentra solo la lista constan los nombres de las personas que conforman la comisión técnica y son los que suscriben el documento. Solo la ficha suscriben los delegados, sea comisión técnica o delegado. En las demás actas, si existe secretario, suscribe el secretario. En este caso era solo un delegado y ha sido Fabián. Eso es porque la CEPAP dice que no se puede tener un secretario y un delegado. Bajo normativa, no dice. Bajo normativa te dice específicamente. Si su proceso o su presupuesto referencial es de menos de 66.659, solo existe un delegado. Y pasado ese monto, tiene que confirmar su comisión técnica. Y en la comisión técnica se designa un secretario fuera del seno de esa comisión. Está en normativa, no se puede poner eso. Un delegado no puede tener un secretario para firmar que el delegado y el secretario cuando Dice que la normativa dice que el responsable es el delegado. La normativa no dice el responsable es el delegado y el secretario. No, te está diciendo que no. La normativa lo único que te está diciendo es, para este proceso, por el monto de contratación, el delegado es el responsable. Uno. No te dice y deberá poner un secretario. No existe esa salida. Recuerda que como funcionarios públicos solo vamos a hacer lo que la ley manda, prohíbe o permite. Y la ley de contratación pública nos dispone que solo existe un delegado, entonces solo tenemos que hacer un delegado. ustedes dan acompañamiento y a la realidad ustedes elaboran el escrito, ¿no es cierto? De la que nosotros revisamos y vamos a hacer el acompañamiento. Pero ese escrito tiene una responsabilidad de la persona que lo escribe, ¿cierto? Y también de la persona que lo revisa y lo firma. De alguna manera sí, pero el artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública te dice que el secretario no es responsable del contenido de las actas. Te dice textualmente. Y cuando viene auditoría al secretario ni en cuenta. Por más que yo firme las actas, no soy el responsable del contenido de las actas. Sin embargo, nosotros, por el trabajo que hacemos, a fin de evitar auditorías posteriores, tanto para la máxima autoridad como ustedes, en el financiero, en la parte técnica, lo que hacemos, viendo bien los documentos. Regresa a la presentación, Cari. Yo sigo para la ficha. Ya, dime. En la parte de la ficha, el acompañamiento, estamos verificando documentos de ese día que nos encontré. Sí, justamente para eso es el cronograma. Entonces nos sentamos de ese día y ese día acabamos de calificar las ofertas. Acabábamos con la parte de la calificación de las ofertas. Y en la calificación de las ofertas, dependiendo del tipo o el proceso de contratación, ejemplo, subasta inversa, si existe un oferente, nos vamos a ir a una negociación. Si existen dos o más, el CERCO programa la hora y se realiza la puja. Si el proceso pasa de los 66.659 y solo existe un proveedor, el portal automáticamente a través del CERCOP suspende el proceso hasta que se investigue por qué existe solo un proveedor. Sí. La comisión técnica o el responsable, dependiendo del proceso, elaborará el informe del resultado de la puja en el caso de subasta y el informe de evaluación de ofertas formulará sus observaciones sobre la base de cumplimiento de los pliegos, incluyendo la recomendación expresa de adjudicar o declarar desierto. Adjudicamos cuando tenemos un ganador y en el desierto ocurren tres cosas. Se puede declarar desierto un proceso por que no se presentaron ofertas. Se puede declarar desierto un proceso porque se presentaron ofertas y ninguna cumplió. Y la otra condición es porque se considera inconveniente para los intereses institucionales o nacionales de ese negocio. Esas son las tres condiciones por las cuales se puede declarar desierto un proceso. Los tiempos mínimos, una vez que se procede con la emisión del informe de recomendación,
tenemos 3 días laborables para hacer la publicación. Luego tenemos 3 días laborables para suscribir el contrato. Sin embargo, estos son tiempos mínimos. La suscripción del contrato se le da por normativa, el contratista tiene 15 días términos, ¿no? 15 días término para la suscripción del contrato y 15 días adicionales si es que es compromiso de asociación al consorcio. Esto lo realiza directamente el área de contratación pública una vez que el ordenador de gasto haya autorizado eso y se solicita la coordinación a través de internet. Luego se realiza la solicitud, una vez que se suscribe el contrato, se realiza la solicitud de compromiso de recursos que nuevamente pasa al financiero. En el financiero se realiza la parte técnica y se comprometen el recurso. También se hace a la par la notificación del administrador del contrato, dependiendo cuáles las condiciones en las que empiece a correr el plazo, pues tendrá que realizar notificaciones o tendrá que solicitar el pago del anticipo para que cuente el plazo. Pero eso ya es la contractual. Desde ahí, justamente desde el registro desde la suscripción del contrato y empieza la parte contractual. Aquí había unas obligaciones que son las más principales dentro de las obligaciones del administrador, que son cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato, imponer multas, buscar sanciones, terminaciones unilaterales. Pero de eso la doctora les explicará, creo que La próxima clase. la próxima clase. Y bueno, lo que les explicaba Ryan respecto de lo que es cómo se va a almacenar la información. Desde la parte de compras públicas ya tenemos la designación de realizar toda la fase precontractual y darle el nombre y todo como quiere la parte financiera. ¿Qué son errores convalidables? ¿Cuáles son errores convalidables? Venga, aquí hay que ponerle montaña. Esas actas ya cuando están firmadas, decididas, ¿quién las guarda en el CD? Compras públicas. De la fase precontractual, compras públicas. Ahí le va a dar el nombre y todo, o el índice como quiere de la parte financiera. Eso quiere decir que el expediente, digamos, del CD va a reposar en esa etapa. No. O sea, por ejemplo, Espera, ¿cómo vamos a manejar la parte digital, ¿no es cierto? Vamos a manejar la parte preparatoria. Con la parte preparatoria la va a manejar la parte de cada coordinación y cada dirección. La parte de compras públicas, la parte precontractual la va a manejar los dos analistas de contratación pública en conjunto con la dirección.